Buenas tardes, buonasera, trabajo al Jai, bonjour, good afternoon. Bueno, es igual, benvinguts, estoy muy contento esta nueva sesión que venimos organizando entre la oficina del Club de Roma en Barcelona y el Instituto Europeo de la Mediterránea. Y hoy, si me permiten, tenemos la satisfacción de contar con unos jóvenes estudiantes que ocupan la segunda parte de la sala, que vienen de California, con el profesor Javier Albarracín, a quien agradezco que los haya invitado a participar en la sesión de hoy, que sea muy interesante, y confío o intuyo que más para unas personas que conocen un clima emparentado con nuestro clima mediterráneo, como es el de California. Y yo no sé si esta es la razón por la que están ustedes aquí, pero sepáis que sois bienvenidos, encantados, y volved cuando queráis. Y lo primero de todo sería dar las gracias a los asistentes, obviamente, pero muy especialmente a los ponentes que se han desplazado para asistir a esta nueva sesión del ciclo sobre un tema que irá cobrando cada vez mayor actualidad, como seguro que se verá en las diferentes intervenciones. Gracias también al moderador, aunque se ha desplazado desde más cerca, pero igualmente estamos muy agradecidos. Y, insisto, gracias a usted por la presencia. Cuando estaba pues entrando o imaginando la sesión de hoy, ya que por cierto de pedirle excusas porque daré la bienvenida y luego miré Chile al francés, me pediré a la francesa. Bueno, esto es una pequeña broma, ¿eh? Tengo que irme por razones familiares, no puedo asistir en directo a la sesión, tener la fortuna de poder seguirla en diferido. Pero cuando estaba pensando en la sesión de hoy, en que tendré que excusarme por irme en cuanto pase la palabra al moderador, recordaba que hace 2 semanas, en la sesión anterior, celebrábamos una noticia positiva, que era la publicación por parte del Vaticano de un documento que era el Laudate Deum, si no recuerdo mal, alabado sea Dios, o alaba a Dios, que es el complemento a la encíclica papal Laudato Si, que en su día fue realmente una aportación muy importante para la sensatez, diría yo, de la humanidad. Bueno, teníamos una buena noticia que celebrar y que casualmente coincidía con la fecha de la sesión del 4 de octubre. Hoy, desgraciadamente, no tenemos nada que celebrar, sino todo lo contrario. Como mediterráneos, nos sentimos muy, muy, muy dolidos, muy apenados, muy impresionados y muy recalificativo emplear porque es innombrable el dolor que produce pensar que cerca de nuestra casa, en este mar, cuna de civilizaciones, se está produciendo actos de barbarie y no de civilización, donde mueren y seguirán muriendo personas inocentes, cientos o miles de niños. Es inconcebible, y en el siglo XXI estemos asistiendo a algo como que se está viviendo, se seguirá viviendo, me temo, desgraciadamente, en los próximos días. No solo, si me permiten la sugerencia, les ruego la compasión hacia todos los que están sufriendo el terror de cualquier signo, y recordar, por tener algo de esperanza, la reflexión que hacía recientemente un alto funcionario israelí, que decía: Israel tendrá seguridad, algo así, ¿no? Israel tendrá seguridad cuando los palestinos tengan esperanza. Desconfiemos en que Israel consiga la seguridad de los palestinos la esperanza lo más pronto posible, y que nunca más asistamos con el corazón encogido a un espectáculo como el que estos días estamos viviendo, con cohetes errantes y con fenómenos varios, a cual más doloroso. Bien, perdón esta pequeña digresión, pero me parecía que era obligado a una institución sensible hacia lo que ocurre en el Mediterráneo, como es sin duda el IEMED y como es la Oficina de Barcelona del Club de Roma, hace referencia al dolor que nos produce el sufrimiento y la muerte al lado de casa, entre comillas. Le perdono la digresión y paso sin más la palabra al moderador para seguir con la sesión. Muchas gracias. Moltes gràcies per aquestes paraules. Gracias por estas palabras. Queridos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a seguir en inglés.
para facilitar la conversación con mis compañeros. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acudir. Es fantástico ver esta nutrida asistencia para este tema. Soy Enrique Doblas, soy investigador sobre ecología del suelo en CREAP, un centro de investigación de Barcelona. Y estoy satisfecho de no ser el experto en este debate porque es un debate difícil y de enjundia, es arduo y está lleno de pequeños matices y detalles que pueden cambiar la forma en la que percibimos las cosas. Bueno, es un reto, así que comienza por el título y luego ya me entenderán. La agricultura en un entorno difícil. Cuando hablamos de un clima difícil, decimos que el Mediterráneo está asistiendo a problemas increíbles. Calentamiento global y progresivo significa que la climatología se vuelve loca. Ahora hablamos más bien de cambio climático y utilizamos este término porque cambio climático no implica solo un calentamiento global, sino que también hablamos de sequías que cada vez nos van a asolar más, cada vez van a ser más frecuentes, episodios más frecuentes de sequías y vamos también a tener situaciones en las que cuando veamos que haya precipitaciones va a ser de forma torrencial, con lo cual habrá inundaciones. Entonces estas temperaturas más altas en combinación con el clima también más seco implicará también más incendios que al final pueden acabar afectando a nuestros cultivos. Y si aumenta el nivel del mar, But also salinization of many of de our crops. una salinización de muchos de nuestros cultivos. Pensemos, por ejemplo, en los arrozales. Eso constituirá todo un problema. Y podría continuar, pero no quiero ser catastrófico, aunque comience con estos problemas que nos asolan. Pero tenemos que ser conocedores de los mismos. En cualquier caso, hay soluciones. Apenas lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y cuando hablamos de adaptación, quizás, bueno, ya lo sabemos, pero siempre es fantástico recordarlo. Para afrontar estos cambios climáticos podemos hacer dos cosas. Podemos realizar una adaptación o podemos apostar por la mitigación. La mitigación trata de frenar el cambio climático. Buena suerte con ello. Eso significa que tenemos que tratar de frenar la contaminación, el aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera y tratar en definitiva de ponerle freno a este ascenso en las Of agriculture, temperaturas. even Pero este no es el rol de la agricultura, a pesar de que ahora en la Unión Europea hablamos muchísimo acerca de la agricultura de carbono, pero lo principal que tiene que hacer la agricultura es obligatoriamente la adaptación a estas temperaturas cada vez más eh, altas. ¿Y cómo hacemos estas adaptaciones? Hay formas. Vamos a debatir estas posibilidades. Solo nombro alguna de ellas. Tenemos la diversificación de cultivos, también la gestión del agua. Creo que la gestión del agua es lo principal que podemos hacer, pero también, por supuesto, por lo que he investigado en ecología del suelo, creo que también la gestión de suelos constituye un pilar muy importante dentro de estas medidas de mitigación. Y también la agrosilvicultura, porque no hablamos solo de diversificación de cultivos, de tipos de cultivos, sino también diversificación en el territorio para tener más opciones. Y algo que normalmente no decimos, hablamos de que el conocimiento necesita del intercambio, pero esto es uno de los elementos más importantes, porque hay conocimiento rural en el norte del Mediterráneo, vamos a sufrir lo que ya está sucediendo en el sur y ellos ya saben cómo afrontar estos problemas y tenemos que preguntarles a estos agricultores, vecinos, para recabar información sobre estos conocimientos culturales y que tenemos que compartir, porque si nos vamos a enfrentar a todas estas catástrofes, al final solo podemos hacerlo si lo abordamos de manera conjunta. Y por eso, ahora entenderán que me siento satisfecho de no ser el experto aquí, porque es un tema muy arduo. Cuento con dos expertos que van a disfrutar, a buen seguro. Comenzamos por Valentina Medeu.
Y ella es una investigadora Center of Climate Change Foundation. de la fundación que estudia el cambio climático y además tiene un doctorado aparte de su licenciatura porque continúa siempre estudiando dentro de su carrera y ella es la experta indicada porque ha participado en el desarrollo de la Estrategia de Adaptación Nacional de Italia. Ha sido la coordinadora en el desarrollo también del Plan Nacional de Adaptación para el Ministerio Italiano del Medio Ambiente. Pero por si esto no bastase, fue una de las autores líder en el informe sobre adaptación al cambio climático de la Unión Europea en el sector agrícola en Europa. Así que más idónea, imposible. Y si le lanzo alabanzas a Valentina, me quedo sin palabras para Ali Roma. El profesor Ali Roma es archiconocido en todos los círculos de The Senior Project en la Officer. actualidad. Trabaja en UNAM como alto funcionario en la Fundación Prima y la verdad es que ha sido una fuerza que nos ha aportado proyectos muy interesantes de investigación en todo el Mediterráneo, no solo en la cuenca norte. Así que es un placer tener a Prima y Ali ha estado ahí desde el principio. Y antes de eso, hay que decir que también tiene un doctorado compartido entre Francia y Túnez en ingeniería agrícola y también fue el director del Departamento de Investigación en el Ministerio de Agricultura en Túnez. Con lo cual, tenemos dos grandísimos expertos de altísimo nivel. Y lo siento, pero tengo que comenzar quizás por la pregunta más sencilla, pero quizás la más necesaria, que es ¿dónde estamos? He estado hablando de estos cambios y cómo hemos de afrontarlos. Y he dicho que va a afectar a la agricultura, pero no he dicho cómo, de qué manera. Y quizás usted, Valentina, nos pueda aportar una visión más clara y luego ya arrancaremos el debate. Muchas gracias y buenas tardes a todos. A ver si podemos poner mi presentación. Aquí está. Muy bien, voy a mostrarles una breve introducción sobre los impactos del cambio climático en la agricultura en el área mediterránea. Las evidencias del cambio climático están ahí. Los cambios recientes en el clima son archiconocidos, rápidos, se están intensificando y globalizando sin precedentes en miles de años de historia. Si consideramos, por ejemplo, los niveles de la concentración de CO2 en la atmósfera, el aumento del nivel del mar o el nivel ártico, vemos que se constata un aumento de 1,1 grados en la temperatura global y la temperatura ha aumentado más rápido desde los 70 que en cualquier otro periodo de 50 años en los últimos 2000 años. Y además estamos experimentando, como Enrique ya mencionaba, eventos extremos que cada vez están cobrando más frecuencia e intensidad relacionados con oleadas de calor, sequías, inundaciones. Y el cambio climático también conlleva estos eventos extremos que han reducido la seguridad alimentaria y de bebida y tenemos obstaculizando los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En esta imagen podemos ver las pérdidas de producción alimentaria y la frecuencia de estos acontecimientos ha aumentado en los últimos años. En azul podemos ver, bueno, en naranja podemos ver los eventos relacionados con las sequías que han conllevado la pérdida de alimentación y en azul otros eventos climáticos. En cuanto a la productividad agrícola, ha aumentado debido a la mejora en las tecnologías, gestión de cultivos, etcétera. Y el cambio climático ha frenado este crecimiento en los últimos 50 años, con impactos negativos que se han observado sobre todo en las latitudes medias y bajas y algunos impactos positivos en algunas regiones de latitudes altas. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Bueno, pues aquí vemos la proyección
Según las proyecciones, podemos decir que considerando los escenarios más extremos, las áreas adecuadas para agrícolas van a ver un descenso del 10% en 2030 y más del 30% para finales de este siglo, con diversos efectos cascada en alimentación y nutrición, porque tenemos impactos en el rendimiento de las cosechas y la calidad de las mismas, pero también veremos impactos en la productividad y en los ingresos, acceso a alimentos, así como otros factores interconectados, otros riesgos. La cuenca mediterránea, en este sentido, está experimentando impactos de corte muy severo y es como el punto caliente del cambio climático por su vulnerabilidad y exposición. Temperaturas en el Mediterráneo han subido 1,5 grados, así que el aumento es mayor que la media global. Y los impactos que se observan debido al cambio climático, como podemos ver en el Mediterráneo, podemos decir con un alto nivel de confianza que estos impactos negativos, por ejemplo, en escasez de agua o también reducción en acuicultura, pesca y ganadería y también productividad agrícola, todo esto se debe a los cambios climáticos con un nivel de confianza alto o medio. Podemos realizar estas afirmaciones. Y aquí podemos ver cómo estos riesgos esperados para el área mediterránea pueden aumentar debido a los niveles crecientes de calentamiento global. Por ejemplo, en producción y seguridad alimentarias podemos decir que podemos pasar de un grado alto a uno verdaderamente alto si lo que se registra es un aumento de 1,5 grados. Los impactos para el Mediterráneo. Pues es probable que los impactos para la zona euromediterránea superen la tendencia media mundial con impactos de moderados a elevados, con una gran variabilidad en función de las regiones, cultivos y escenarios climáticos que se ponderen. Y las altas temperaturas afectarán en particular la fenología de los cultivos y el acortamiento del periodo vegetativo. Por ejemplo, habrá un tiempo más reducido para la acumulación de biomasa y también cabe esperar problemas, por ejemplo, en la falta de acumulación de frío y pérdida de la brotación, maduración temprana de la vid, maduración temprana España, Túnez y Argelia, por ejemplo, del olivo. Y el rendimiento de los cultivos de secano podría disminuir un 64% en algunos lugares. Por ejemplo, el rendimiento del trigo de secano podría disminuir. Se necesitará riego adicional para la mayoría de los cultivos y el coste del regadío puede ser insostenible. Y va a haber además un aumento de la competencia, de la competitividad para acceder a recursos hídricos. Y el uso del riego suplementario para el trigo de invierno podría volverse más común en el norte del Mediterráneo. Necesitamos urgentes medidas de adaptación y mitigación para afrontar todos estos riesgos. Adaptación significa, como mencionaban antes, el lidiar con los efectos del cambio climático, tratar de reducir los impactos negativos y oportunidades beneficiosas potenciales, mientras que la mitigación significa una intervención humana para reducir las emisiones o mejorar los sumideros, por ejemplo. Y tenemos que tener en consideración todas estas acciones, teniendo en consideración también el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. Contamos con distintos niveles de adaptación que podemos aplicar, comenzando por la adaptación de afrontamiento para responder a los acontecimientos en el momento en el que se producen. Significa adaptar afrontando las cosas
conforme ocurren, mientras que la adaptación incremental significa que se responden a los acontecimientos, pero también se aprende de los mismos y se cambia el enfoque conforme se va aprendiendo, en una suerte de respuesta anticipatoria. Y luego tenemos la adaptación, long-term que changes. significa que se acometen cambios a largo plazo, adelantándose a los acontecimientos mediante la aplicación de cambios sistémicos fundamentales en los sistemas. Y pasar de afrontar a incremental y a transformar, hacer este tránsito no es fácil y hay diversas barreras que se interponen, ciertas limitaciones. Me gustaría resaltar que cuando hacemos la planificación de la adaptación y proponemos las distintas opciones, tenemos que evaluar todas estas opciones en base a distintos criterios de viabilidad, pero también tenemos que tener en consideración las sinergias con la mitigación, porque reviste importancia trabajar también en la mitigación y a la vez tener en consideración la relación que guardan con los objetivos de desarrollo sostenible This aspect. Only y in hacer todas this estas estrategias teniéndolos en consideración. Solo de esta manera seremos capaces de conseguir el desarrollo de resiliencia al cambio climático y cada vez va a cobrar más importancia y va a ser cada vez más retador en el futuro si no somos capaces de contener el calentamiento global por debajo de 2 o en lo posible a un aumento de 1,5 grados. Y he terminado. No sé si me he pasado. No, muy bien. Era necesario y ha sido muy interesante. Y ha mostrado la realidad de la situación. No sé si usted, Ali, quiere abundar. Bueno, él me ha presentado como profesor, pero yo soy agricultor porque tenemos 40 hectáreas en el sur del Mediterráneo y he visto el impacto de primera mano del cambio climático. Es terrible. No olive Podemos trees. ahora mismo cultivar olivos en el centro de Túnez. Es catastrófico porque ahora mismo estamos sufriendo el impacto del cambio climático. Otro impacto del cambio climático es la migración y los desplazamientos. Ahora lo estamos experimentando de las zonas rurales a las zonas urbanas y también migraciones, porque sabemos que el impacto del cambio climático y de la seguridad alimentaria van de la mano. Si no hay seguridad alimentaria y no hay cultivos y no hay ingresos, ¿qué hacen las personas? Tienen que emigrar forzosamente o ir a las ciudades. Y esto es importante. Hoy voy a moderar una sesión sobre seguridad alimentaria y estoy muy volcado en el tema. Así que me gustaría añadir a este escenario la importancia que revisten los movimientos migratorios en el Mediterráneo, porque ahora mismo los estamos experimentando, los desplazamientos y migraciones por esto. Sí, no, totalmente. Luego lo vamos a cubrir About this soluciones, pero me encanta que haya suscitado este tema de la migración y ya he respondido a mi siguiente pregunta, que es, ¿las personas son conscientes de estos cambios climáticos o son solo los investigadores los que hablen sobre esto o los agricultores ya saben de primera mano lo que está sucediendo y están preparados para ello? Pues muchas gracias por esta pregunta. Hemos realizado una labor ingente de investigador. Investigado muchísimo en el Mediterráneo. Lo que he descubierto en la zona es que hay nuevas enfermedades. Nunca hemos visto ciertas enfermedades en los cultivos y le hemos preguntado a los agricultores, ¿habéis visto este tipo de enfermedad? Y dicen, no, nunca. Sin precedentes. Nunca habíamos visto estos síntomas, nuevas enfermedades que aquejan a los cultivos. Que tiene muchos nombres científicos y no hace falta entrarse al detalle, pero tenemos un altísimo número de primeros reportes de enfermedades, no solo en los cultivos, sino también en los... The small farming Y system. sabemos que en el Mediterráneo el sistema de las granjas es preponderante y también el sistema agrícola. Y celebramos muchas reuniones con los agricultores y los distintos agentes y ahora son conscientes de la situación, porque ahora mismo son conscientes de que tienen
diversos problemas. Si reduces el número de congelación, pues no hay flujo en los cultivos y ahora están pensando en diversos problemas. Ayer en Túnez había 37 grados y no pueden cultivar cereales, entre otros. Entonces, los agricultores de pequeño tamaño son conscientes del problema. Y si no podemos cultivar porque el periodo de heladas se reduce, pues ya no hay brote y ya no hay producción. Como ella bien decía, ahora mismo se reduce Never have seen. We did an Eso. experiment in the Olive Tree y Institute. afecta el tiempo de brotes. Hicimos un estudio para los olivos y hemos visto 10 días de avance de la floración después de 20 años. Y esto es sin precedentes. Así que ahora mismo los agricultores en el Mediterráneo son conscientes de este problema. La mayor parte de ellos lo son. Son plenamente conscientes porque es algo que está tocando de primera mano sus ingresos y entonces se tienen que adaptar. Y tenemos que adaptarnos. ¿Es posible esta adaptación? Valentina, no sé por qué vamos a hablar de posibilidades y quiero oír hablar de estos ejemplos que nos han aportado, Of farmers or porque imagino que la adaptación no es solo una cuestión de agricultores, porque hay algunos cultivos de regadío donde to eat less bueno, meat. vamos a ver una merma y como consumidores tenemos una necesidad y a lo mejor tendremos que adaptar nuestra dieta mediterránea porque hablamos muchísimo de la dieta mediterránea, pero al final no la ejercemos. There are possibilities, there are En things cuanto a adaptación para los agricultores, ¿hay cosas que podamos hacer? Sí, muchísimas, muchísimas posibilidades, sí. Y de hecho, la adaptación no es un nuevo concepto para los agricultores porque siempre han tenido que adaptarse a los cambios climáticos y han tenido que adaptar la gestión de los cultivos en base a las condiciones climáticas. Pero la mayor parte de las opciones de adaptación tienen que ver con el afrontar. Son estrategias reactivas. Y ahora tenemos que pasar de lo reactivo a tratar de pensar de manera distinta, anticiparnos a la jugada, pensar más en términos de medio, largo plazo y realizar task also because adaptación pensando en el medio y largo plazo. Resulta difícil ser capaces de desarrollar estas vías de adaptación a medio y largo plazo también porque es difícil contar con el aval político necesario por el coste que entraña y también porque los beneficios de estas acciones no son de corte inmediato. En cualquier caso, yo creo que ahí reside la clave. Ese es el camino a seguir. Sí, por apuntar algo más. Los agricultores son inteligentes, cuentan con un acervo de conocimientos locales y tratan de adaptarse, adelantan el cultivo, entonces están gestionando con inteligencia porque ejercen la agricultura y sé que hay muchísimos agricultores inteligentes y tratan de adaptarse, tratan de aplicar su conocimiento Adapt, but it's not easy for it's them not easy. y no because resulta fácil para ellos, sin duda, porque la adaptación no es como si pudieras adelantar la plantación y vas a escapar del cambio climático, no. Sobre todo si el impacto es severo, porque ahora mismo el cambio climático es severo, con lo cual no puedes hacer cosas sencillas para, por ejemplo, avanzar la fecha de plantación o cambiar el cultivo o hacer cosas pequeñas. Ahora ya no bastan. Antes podías, pero ahora con el grado de severidad creo que tenemos que trabajar más rápido para fomentar esa adaptación. El conocimiento local está bien, pero no basta para la adaptación. Sí, estás introduciendo el siguiente tema. Hablas de que necesitan más conocimiento. ¿Cómo podríamos hacer que la ciencia y todas estas nuevas tecnologías llegasen a estos agricultores? ¿Qué tipo de nuevas tecnologías o nuevos conocimientos? what we are doing in Prima. I don't know if you know Bueno, Prima. en Prima, no sé si conocerán Prima, es un partenariado de investigación en el área mediterránea. Tenemos muchos miembros que participan y el tema principal es la adaptación al cambio climático.
contamos con 90 proyectos financiados dedicados a la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático. Así que, bueno, he preparado algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en el Mediterráneo y, como mencionaba, hay distintos niveles de adaptación. El primer nivel, que es la adaptación incremental, es hacer unos ajustes, pero si el impacto es severo, la incremental no basta. Y este es un ejemplo de adaptación incremental. En Prima estamos trabajando con el trigo silvestre en condiciones de sequía y salinidad, Southern Mediterranean, we are experiencing the impact of the drought. So we are collecting. porque se está experimentando el impacto de la sequía, así que estamos recabando distintas variedades y lo estamos probando en el sur, porque en el sur tenemos unas condiciones excelentes a nivel de sequía y esto es positivo para los estudios. Si podemos encontrar una variedad que sea suficientemente resistente a una sequía o salinidad, sería válido para todo el Mediterráneo. Pero esto es una adaptación incremental. También tenemos genotipos de colecciones de germoplasma de higos. Los higos son bastante resistentes en el Mediterráneo, pero incluso a partir de cierto nivel será imposible que sean suficientemente resistentes al cambio climático. Así que tenemos distintas variedades que puedan resistir a la sequía y salinidad. Esas son las líneas de investigación. Este es el primer nivel, pero el primer nivel no basta. Tenemos que apostar por el segundo nivel, que es básicamente el sistema. Es The farming system, una not adaptación. only just to touch the irrigation. Hablamos de una adaptación sistémica, no solo de tocar la variedad del cultivo, el sistema de regadío, adelantar la fecha de plantación, que es siempre positivo, sin duda, pero ante estos cambios climáticos todo esto no basta y tenemos que pasar a una adaptación sistémica. Y este es un buen ejemplo en el Mediterráneo. Tenemos un cultivo de cobertura comercial, la camelina, y la camelina es un cultivo de cobertura. Y como ocurre con los olivos, tenemos que esperar como 3 o 4 años. No puedes tener la producción antes y vamos a ver que va a ir aumentando el precio del aceite de oliva porque no hay suficientes olivos para extraer aceite. Ya veremos los precios. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora hacemos un cultivo de cobertura resistente Cash is a la cash sequía y crop. salinidad para que le permitan a los distintos cultivos el tener un efectivo, un dinero, y este sistema de cobertura puede ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático porque se disminuye la erosión del suelo, aumenta la disponibilidad del agua y aumenta los ingresos agrícolas. Pero este sistema no es eficiente aún porque tenemos que pasar al siguiente punto, que es apostar, como bien decía mi compañera, por la adaptación transformadora. Tenemos el proyecto de WaterMed que ha implantado una solución Nexus basada en aplicaciones agrofotovoltaicas y entonces se proyecta una sombra y se reduce el impacto del sol y se reduce también la evapotranspiración, porque sobre todo en el sur resulta muy difícil cultivar si hace mucho calor, así que And then in the same estos paneles para producir electricidad y a la vez el sombreado reduce el impacto de la sequía, también nos permite cultivar estos cultivos que vemos aquí. Y este es un buen sistema que puede constituir una adaptación transformadora para el sur del Mediterráneo. Y está cosechando muy buenos resultados, pero estamos esperando el cierre del proyecto. Y luego tenemos el proyecto hidropónico, que es un cultivo sin suelo. Es muy difícil de cultivar y tenemos que ir al centro hidropónico y podemos hacer una conexión entre la acuicultura y la acuicultura. El agua de acuicultura va al hidropónico y no tenemos que utilizar tanta agua. Se reduce el agua, los fertilizantes y podemos producir muchas hortalizas y cultivos y de esa manera afrontamos
any impact. climático. De esta manera sufre menos impacto, todo está cubierto y podemos producir muy bien. Y tenemos grandes ejemplos en Túnez, en los sistemas hidropónicos y acuapónicos. Es un muy buen sistema y constituye una gran adaptación transformadora. Y tenemos que ser capaces de construir la adaptación transformadora en el Mediterráneo. Lo incremental no baste. A nivel de adaptación sistémica no vamos muy bien y ahora el futuro pasa por apostar por la adaptación transformadora. Estos son 2 ejemplos, pero tenemos otros más en el Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante y me gusta que hayan mencionado estas nuevas tecnologías. Y Valentina, supongo que tendrá usted más aportaciones sobre lo que ofrece la ciencia, aparte de estos ejemplos, ¿verdad? Sí, lo que quiero añadir también es una experiencia In Sardinia, in the framework of an European project focused on en un proyecto europeo que se centra en construir regiones resilientes en el Mediterráneo, porque hemos aplicado, bueno, hemos comenzado a aplicar un enfoque basado en la innovación sistémica y estamos trabajando con nuestros actores y colaboradores del sector agrícola, apostando por estos caminos resilientes. Entonces, estamos trabajando con los distintos agentes, los distintos actores para construir de manera conjunta un mapa mental de todos los sistemas, resaltando todos los problemas de los sistemas y conjuntamente con los actores desarrollamos una visión para 2050. ¿Qué queremos conseguir para ese momento? Y ahora estamos trabajando, tratando de encontrar todos los hitos, todos los objetivos que nos permitirán alcanzar esta visión y tratando de encontrar una innovación potencial para build these todos adaptations. estos hitos y lograr esta adaptación y estas vías de adaptación innovadora. Y en mi opinión, en base a mi experiencia, no sé si estará usted de acuerdo, esta es una forma muy interesante. Este es un proceso muy interesante porque contamos con distintos puntos de vista, de los agricultores a los políticos, tomadores de decisiones del sector y de manera conjunta estamos tratando de ir o de apostar por una adaptación transformadora para nuestra región. Y ahora mismo estamos en medio de este proceso, pero considero que los resultados serán muy interesantes. Hasta ahora, la mayoría de las ideas que se están desarrollando están centradas, por ejemplo, en agricultura de precisión, el uso de herramientas que le permitan Use in a more efficient and sustainable way the available tener una forma más eficiente y sostenible de gestionar los cultivos en cuanto a uso de fertilizantes, agua, etcétera, etcétera. Pero necesitan apoyo, no solo en términos financieros para cubrir los costes, sino que también tienen que conocer por parte de los investigadores cuáles son las acciones que tienen que acometer para adaptarse al cambio climático. Así que también tenemos que tratar de cerrar esta brecha entre la ciencia y transferir nuestro conocimiento, encontrar una forma mejor de transferir nuestro conocimiento y desarrollar herramientas que puedan ayudar a los agricultores y al resto de actores a adaptarse al cambio climático. Transformative, as I said, we need to go to the transformative adaptation. Now there is a tool, an approach. Tenemos que apostar por la adaptación transformativa y tenemos el enfoque Nexus. Si tenemos un problema y falta de precipitación, tenemos que regar, pero si regamos hay mucha energía y entonces luego está la cuestión de sobreexplotación del nivel freático del agua. Entonces tenemos que pensar en todos los componentes, la energía, alimentación, agua y ecosistema. Este sistema integral de gestión de recursos es importante para evitar los efectos secundarios. Por ejemplo, si vamos a generar muchos incentivos a los agricultores para regar porque no hay agua, ¿qué ocurriría? Of the groundwater, because if they will use the renewable energy, which is free, the consequence is the overexploitation of the groundwater. So the idea of the approach is to integrate the management of the resources to avoid any problem with any resources. So, and this approach now we are working in Prima,
And we are doing, are trying to demonstrate Mostrar básicamente este enfoque desde el campo, when you use the en adaptation. particular la adaptación transformativa. Sí, no, me gusta muchísimo que aporte este concepto y que lo desarrolle. Cuando hablo de este concepto y de que tenemos que hacerlo de manera conjunta, estaba hablando del norte y el sur del Mediterráneo, pero también estaba pensando en los distintos campos de investigación, gestión. Como investigadores, bueno, ahora como transfer officer o delegado de transferencia, hablo siempre con mis investigadores y les digo, a ver, por favor, si elaboráis un trabajo, entiendo que es importante para vuestra universidad, pero no se lo va a leer ningún agricultor. Y muy importante, no le habéis preguntado al agricultor si tu investigación es importante para ellos, porque a lo mejor ni siquiera es utilizable por ellos. Este tipo de pensamiento ha de cambiar y este tipo de proyectos donde todo el mundo se congrega en la misma mesa, Are really necessary. producción, empresas, agricultores, gobiernos, es muy necesaria y es muy importante, es casi más importante que la agricultura de precisión. Pero bueno, volviendo al tema, porque estamos hablando de distintos tipos de cooperación entre actores. Si volvemos al tema de la cooperación norte-sur, ¿consideran que hay conocimiento que podamos compartir? Sin duda podemos compartir recursos financieros porque es necesario también, porque estas soluciones necesitan de mucho dinero. Incluso para celebrar esta reunión necesitamos dinero y no tenemos tanto tiempo. ¿Qué es lo que podemos compartir? ¿Queda aún ahí conocimiento de los agricultores del norte, del sur, que podamos aflorar sobre la mesa y compartir? Sí. Sí, por ejemplo, In the south, por we ejemplo, are la gestión de la escasez del agua. Estamos acostumbrados a gestionar la escasez de agua. Por ejemplo, en el sur de Italia ya hemos experimentado esta escasez de agua y hemos construido, por ejemplo, presas, pantanos, con lo cual ahora estamos preparados. Pero en el norte de Italia es solo recientemente que se han visto aquejados por este problema y no están preparados. El norte de Italia es como la zona más rica de Italia, pero no están preparados para lidiar con esos problemas. Así que el sur, en este sentido, puede ir a aportarle algo al norte. Sí, por aportar otro ejemplo, cuando yo era investigador descubrí un tipo de hongo en unos brotes y estuve en California estudiando las enfermedades de plantas y fui con el profesor Rapero Casas en California y vi Or not in Spain. los hongos y entonces les pregunté, ¿tienen ustedes estos problemas? Y me dijo, no, nosotros no lo tenemos, no hemos visto esto nunca. Entonces, pues bueno, fuimos en torno a la región y lo descubrimos. Y cuando vi este hongo dije, ¿es la primera vez? Él tiene mucha experiencia, pero nunca había visto este hongo, porque nosotros lo habíamos visto en el sur y ahora, estamos hablando del impacto del cambio climático, vemos que esta enfermedad está en el norte y es el primer informe, lo hemos publicado de manera conjunta, estos son nuevos hongos encontrados en Córdoba. Así que en el sur yo creo que estamos sufriendo grandes impactos del cambio climático, así que en muchos sentidos se podría traducir al norte, como por ejemplo la resistencia de las variedades, las hierbas, los cultivos, todo. Somos como un laboratorio de pruebas en el sur y los resultados podrían trasladarse al norte. Sí, sin duda. Era justo el tipo de Sometimes the ejemplo que north, they seem prepared. They a say, veces en el norte no estamos preparados y dicen, mira, cambio climático, qué bien, pues podemos tener vino. No, vais a tener más que vino, vais a tener muchos problemas. Bien, el cambio climático está asociado, como hemos dicho al principio, cuando estamos hablando de las diferencias entre el norte y el sur, cada vez va a ser algo más que el cambio climático, como bien dice, puede provocar movimientos migratorios, la pobreza va a aumentar. ¿Puede aportarme algunas ideas acerca de cómo
responder de manera justa. Creo que también se mezcla con problemas de género porque la mayor parte de los agricultores son mujeres, pero no son las propietarias. Y no sé si tiene alguna idea. Sí, hablando sobre mi experiencia en el sur del Mediterráneo, cuando vamos a las zonas rurales, lo que tenemos ahí, bueno, pues son pequeñas Because, you know, lideradas por mujeres, porque los hombres se van a trabajar en las ciudades, porque la productividad es muy baja, el impacto del cambio climático, hay bajos ingresos, no se puede producir, así que los hombres se van a vivir a las ciudades y las mujeres se quedan aquí. Creo que aquí conocemos muy bien la situación. ¿Y qué podemos hacer? El problema del desplazamiento y la migración, el desplazamiento puede ser dentro del país y la migración tiene que ver con marcharse a Europa u otros países. ¿Qué podemos hacer? Y creo que esto es lo que estamos viendo en Prima. Pues hacer la diversificación de cultivos. Hemos visto estos ejemplos. Si tienes olivos, si tienes que esperar 4 o 5 años sin tener un rendimiento, pues ahora lo que hacemos es diversificación de cultivos. Se pueden cultivar algunos en el sur que pueden tener mejores resultados. Por ejemplo, hay muchos cultivos to drought, like also en el sur y que son más resistentes a la sequía. Se me han olvidado los nombres de los cultivos estos que son resistentes a la sequía. Pero bueno, la diversificación de cultivos en el sur podría ayudar a reducir la migración y el desplazamiento. Y algo muy importante también a las mujeres rurales es que deberían involucrarse en los procesos de toma de decisiones. Parece que se quedan desdeñadas, solas, y parece que se considera que no tienen ni idea, pero hay que involucrarlas en estos procesos de toma de decisiones. Y este es un punto importante. También el acceso a la financiación. Las pequeñas agricultoras no tienen acceso a los mecanismos de financiación, con lo cual no pueden tener nada para desarrollar sus pequeñas actividades, porque su idea es desarrollar pequeñas actividades, pequeños proyectos que les generen ingresos, pero no tienen este acceso. Entonces, si las alentamos a que ejerzan a que accedan a la financiación para que se les incluya también en el proceso de toma de decisiones, eso yo creo que será muy importante, sobre todo para las mujeres del entorno rural. Estoy totalmente de acuerdo y además en particular para desarrollar las mujeres, sobre todo en este laboratorio vivo, hemos seleccionado activamente a los distintos actores para cerciorarnos de que tenemos una buena presencia de las mujeres. Tenemos ahora mismo un 45% de mujeres representadas. Sí, el 40%, bueno, el 40% del trabajo en la agricultura lo realizan las mujeres en el sur. Al menos en el sur, no sé en el norte. El 40% lo realizan las mujeres. Imaginemos, o sea, que es un indicador muy importante. Un indicador clave de funcionamiento que tenemos que tener en consideración. Y lo sé de primera mano. He visitado muchas ubicaciones. Cuando era investigador visitaba Argelia, Marruecos, Egipto, incluso España también, porque he hecho mucha investigación también en España. are women, rural women, and they're Y struggling. es importante tener en consideración que el 40% del trabajo agrícola rural lo realizan las mujeres y están perdidas porque no tienen acceso a financiación y son eficientes, podrían producir. Tenemos algunos ejemplos. Las mujeres rurales pueden ganar dinero con pequeñas y simples actividades y eso está plenamente alineado con las estrategias de adaptación. Sí, lo he visto en Marruecos, Túnez, cuando hacen asociaciones son las más eficientes y fructíferas. Y además, cuando hablábamos del Living Lab, desde el laboratorio vivo, me encanta ver que veces que participan, porque a veces cuesta. Sí, son súper participativas y es muy importante contar con estas mujeres representadas en este laboratorio vivo, porque nosotras pensamos de manera distinta. Entonces es útil congregar distintos puntos de vista y mujeres que también se involucren activamente en esta planificación de adaptación. I hope Un that in error que a the veces cometemos y que espero que en las próximas fases vayamos a ser capaces de subsanar es el siguiente. No involucramos a personas jóvenes lo suficiente. Y esto lo queremos subsanar para el futuro, porque estamos pensando en los jóvenes y no tenemos suficientes jóvenes representados en nuestros laboratorios vivos. Y tenemos que fomentar su participación e incorporar su punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo.
Otra cuestión con el tema de las mujeres rurales y las pequeñas explotaciones agrícolas es el problema de acceso a los mercados. La camelina, que hemos visto antes, esta planta, es la primera vez que se experimenta en el norte. Y los agricultores dicen, muy bien, quiero tener esa planta, pero ahora ¿qué tienen que hacer? Tienen que extraer y tienen que tener el mercado. De lo contrario, puede ser excelente, fantástica la planta, el fruto, luego también cubren el suelo, pero tienen que acceder al mercado con esta planta de... Encourage them to Sin cultivate. esto no podemos adaptarnos al cambio climático, así que alentarles a cultivarlo implica que también tenemos que darles acceso al mercado para aportarles valor en la cadena. Sí, esto está relacionado con lo que dices de involucrarles, porque así tienen un espíritu de emprendeduría, de cambio y no se sienten temerosos de implantar cambios. Y esto está relacionado con la involucración de los jóvenes, que tienen menos miedo en este sentido y se erigen en líderes. Bueno, veníamos del área de investigación. Bueno, usted es más consciente de lo que voy a decir a continuación, pero desde el punto de vista de lo que hemos estado mencionando, podemos aportarle consejos a los cambiadores de políticas. Todas estas soluciones de las que hemos hablado pueden aplicarse más fácil si realizamos sugerencias Different en COPs. las políticas. Sí, yo he estado trabajando en la negociación de diversas COPs y conjuntamente con diversos colegas hemos generado unos planes nacionales de adaptación en Marruecos, entre otros países. Y si vemos el plan de adaptación nacional es fantástico cuando lo ves ahí plasmado en el documento, pero estamos en la COP negociando y estas políticas no se aplican después de manera tangible en el terreno. Y he visto todos los planes nacionales de adaptación habidos y por haber, sobre todo en el Mediterráneo, documentos maravillosos, fastuosos, pero en la práctica hay que ejecutarlo sobre el terreno, porque la idea de las distintas COPs es favorecer la mitigación. Aportan dinero, expuertas para la mitigación y nada para la adaptación, ¿no? Pero ahora mismo las políticas deberían apostar más por la adaptación. Also, the Políticas para la adaptación. Así que la adaptación intersectorial. A veces tenemos políticas sobre agua, sobre regadío, políticas distintas sobre otro tema y no existe un enfoque transversal y eso genera mucha falta de adaptación. Ahora mismo tenemos dificultades también con distintos países porque no quieren cambiar. No vamos a eliminar los ministerios. Van a permanecer. Bueno, vale, pero las políticas no tienen por qué permanecer tipo silos. Con estas políticas con anteojeras no podemos avanzar en pos de la adaptación. Yo sé que el principal consejo no es solo trazar las políticas, sino incluso también, el enfoque transversal. Si son verticales en silos, no es suficiente para la adaptación. Necesitamos estas políticas de corte transversal para fomentar la inclusión de la for governing, for management. particular. En términos de gobernanza y de gestión, sí, la verdad es que es difícil. En mi experiencia cuando coordinaba el Plan Nacional de Adaptación para Italia, el plan estaba preparado en 2018 y luego el gobierno italiano firmó el plan apenas este año, a pesar de que ya estaba preparado en 2018. Y luego tenemos el tema de cambios de gobiernos, con lo cual todo el trabajo que has hecho se va al garete y se queda ahí en la mesa. Y como decía, luego el tema de la asignación de recursos, porque un plan sin asignación de recursos para implantar la adaptación es tinta mojada. Así que estoy de acuerdo con lo que mencionaba, porque trabajamos en la mitigación, pero también tenemos In the COP27, I don't know if you attended the en COP27. la COP27, no sé si asistieron ustedes a la COP27, el acento se ubica, se enfatiza la asignación de recursos, pero
La mitigación es necesaria, por supuesto, pero hay que centrarse más en la adaptación. Obviamente, si llegamos a una crisis de aumento de temperatura en 2 grados, pues la adaptación puede ser muy ardua, pero ahora mismo también tenemos que adaptarnos. Así que tenemos que asignar dinero también para la adaptación. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es el coste de esta adaptación? Es caro. That expensive. I mean, it's going to pay back if No we es tan caro, se amortiza. money on adaptation now, that if Si, we spend si it, gastamos el dinero ahora mismo en nada, Yes, you know será that mejor que hacerlo cuando nos asole la catástrofe. Sí, la adaptación tiene un enfoque a largo plazo. La resiliencia puede ser a corto plazo, pero la adaptación es a largo plazo. Algo que permanezca para la generación venidera. No podemos ver el resultado ahora. Y ese es el problema, justo. Esa es la razón por la cual falta. Por eso tenemos que invertir para las generaciones venideras. Y la desertificación está avanzando hacia el norte. Tenemos que tener cuidado. Si no asignamos muchos recursos y dinero para la adaptación, las generaciones venideras sufrirán. Así que no podemos ver los resultados de la adaptación a corto plazo. Tenemos que apreciarlos a largo plazo. La mitigación es fácil. Reducir los gases invernadero, colocar paneles, fantástico, estupendo, maravilloso, los paneles. adaptation is very difficult. Se puede reducir la emisión de gases invernaderos, pero la adaptación del sistema de agricultura o las prácticas agroecológicas. Tenemos investigación, pero no aplicación. ¿Por qué no hay adopción? Contamos con muchas experiencias. Pues porque no hay un incentivo que se haya lanzado para los agricultores, porque los políticos no son conscientes de la importancia que revisten las prácticas agroecológicas. Y hasta ahora no ha habido adopción por parte de los agricultores ni de los políticos. Y esta es la cuestión. ¿Por qué no se adoptan estas prácticas agroecológicas? Pues porque no ven los resultados de inmediato. Tienen que mejorar la producción para estar en la revolución verde, con un montón de inputs, con un montón de producción. Eso es básicamente lo que tienen ahora mismo en la agenda. Sí, ese es. we don't see the results in No short vemos los resultados a nivel cortoplacista y por lo tanto se abandona. Sí, y el tema de la inversión, los recursos, es algo muy importante. Pero, por supuesto, el coste de inacción es más alto que el coste de la adaptación. Resulta difícil introducir la adaptación en la política, pero podemos verlo de la otra manera. Darle un vuelco. Si no hay adaptación, ¿cuál es el coste? Sí, totalmente. Es lo que acaba de decir Valentina. No vamos a hacer la adaptación porque no lo hacemos. Bueno, pero ¿y qué provoca esto? Bueno, pues esto es a costa de la desertificación, desplazamientos, migración, aumento de los precios, en detrimento de la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos. Es lo que estamos haciendo. Así que sin hacer adaptación, la consecuencia es implacable. Será muchísimo all the population and for the costosa small farmers and also for us. para toda la población, sociedad en su conjunto y los pequeños agricultores. Tenemos una responsabilidad, considero, y creo que podemos cambiar nuestra dieta, podemos comprar productos que sean de temporada, podemos cambiar también a nuestros políticos. Nos cabe, nos asiste esa posibilidad. No solo decir, por favor, hagan esto. Oye, pues si no nos oyen, cambiemos. Pero llevo esta razón. A veces necesitamos planes a largo plazo que no dependan del político del momento, que sean acuerdos base suscritos entre los distintos grupos para cerciorarnos de que incluso aunque haya un cambio gubernamental, estos planes pactados no van a verse alterados en el decurso de 4 o 5 años cuando cambie el gobierno. Nosotros tenemos la última palabra y también quería presentar al político. Otro último comentario, si me permite. El problema con el ecosistema, quizás no lo hemos mencionado.
Sin adaptación, la consecuencia es la degradación del ecosistema. Hemos visto la polución generada por pesticidas, entre otros. Porque ¿qué tienen que hacer los agricultores para producir? Pues tienen que utilizar pesticidas, porque con el cambio climático llevan aparejados muchos insectos, hongos, enfermedades, y para contrarrestarlos tienen que introducir muchísimo pesticida. ¿Cuál es la consecuencia? Degradación del ecosistema y de nuestra salud. Así que se ve ya el impacto. Si no somos capaces de apostar por la adaptación, la consecuencia no son solo los precios, etcétera, sino también nuestra salud. Sí, lleva toda la razón del mundo. Y han mencionado comentarios muy importantes. Hay que creer no solo que las nuevas tecnologías nos vayan a salvar, porque a veces esas nuevas tecnologías tienen sus consecuencias. Es una cuestión de cambiar nuestra mentalidad To adapt the entire ecosystem, including y adaptarnos al ecosistema, incluyendo también a las ciudades y a todo el mundo en el territorio. Y ahora yo creo que el público a lo mejor querría formular algunas preguntas. Hi, you've talked a lot about incentives. I was in development for many years. I've heard all these discussions for 30 and 40 years. Habla de So incentivos it's given me a lot of optimism. y la verdad es It que seems the biggest incentive para is mí when creo que el people mayor incentivo es cuando las personas empiezan a fallecer. So if we continue on this line, Así que si continuamos en esta línea, ¿cuándo vamos a empezar a reaccionar? Porque hay personas que puedan fallecer por cuestiones agrícolas. No he entendido la pregunta. it's more a comment. Quizás es más un comentario o una... For example, we've had lots of health disasters Hemos created. tenido muchos desastres de salud. Luego vino la COVID materialized. So I'd like to know what y your predictions are no se of when dedicó this inversión really affect hasta que fallecían las personas. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuándo se va a producir tal mortalidad en la que empecemos a prestarle atención a este problema? Sí, lleva razón. Cuando hacemos predicciones, como investigadores, hacemos la predicción de cuándo los cultivos van a tener unas pérdidas, pero nunca relacionamos estas cifras con las consecuencias, y quizás estas son las luces o las alertas. No sé si tienen estas cifras de cuándo van. Studies Hay algunos estudios en esta línea, porque ahora con el modelaje de cambio climático y el centro supercomputacional que está aquí, estamos haciendo muchas predicciones a 20, 30 años vista, y tenemos algunas evidencias de que quizás en 10 años tendremos un aumento de 2 grados, 1,5 grados de temperatura, y tenemos todos los datos de las imágenes centrales y tenemos evidencias que avalan que cada vez vamos a tener menos productividad. Y creo que la evidencia está ahí. Hay diversos estudios, yo no soy un experto en estas previsiones o modelaje, pero creo que tengo los datos. ¿Pero los datos de qué? Porque es que a lo mejor no he entendido. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, no. La pregunta es cuándo van a empezar a fallecer en grandes cifras, porque él considera que ese es el momento en el que por fin la gente se dará cuenta de que es cuando tenemos... Of course, the Es projection. difícil de vaticinar. Pero a ver, por supuesto existe una proyección. Pero la verdad es que no sé si estamos en disposición de predecir el momento. No, la pregunta es muy buena, porque imagina que cambiamos los cultivos. En los cultivos, y dices, después de 10 años tenemos que cambiar por completo este cultivo y colocar otro, porque no está adaptado a las condiciones. A ver, yo creo que esta es una gran pregunta. Pero tendríamos que hacer estas previsiones, porque esto está ligado a la adaptación transformativa. Sí, lo que decías también del concepto de la salud, Our survival. Yeah. Yeah. porque estamos hablando no solo de alimentación, sino también de nuestra supervivencia. Una pregunta muy buena y muy difícil. ¿Algo más? Um, Buenas tardes, gracias por sus aportaciones. Han estado hablando ustedes
really de empoderar a los agricultores e involucrarles en la toma de decisiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Hablamos de empoderar, pero ¿cómo involucramos al sector agrícola? Y sabemos que no está abierto a este tipo de cambios o de adaptación. ¿Cómo se abordan? Porque al final son los más vulnerables y los primeros beneficiarios y los más afectados también por el cambio climático. ¿Cómo los alentamos a que participen en la toma de decisiones? Porque tienen que participar, sí o sí, y tienen que ser tenidos en consideración. Sí, gracias. De hecho, en nuestra experiencia, al final es bastante fácil involucrarles, quizás porque también tenemos una organizing also some agrícola experimental donde organizamos también algunos días de campo y mostramos los resultados que estamos obteniendo aplicando distintos métodos o medidas de adaptación, por ejemplo, agricultura de conservación, o los resultados que estamos obteniendo con la mejora genética, con los distintos tipos de trigo. Entonces les involucramos en estos días de campo y entonces nos van siguiendo en el proceso, en este laboratorio vivo. Y la verdad es que están interesados ellos mismos en tener información, en hacerse oír, se identifican con nosotros, quieren desarrollar con nosotros estas vías alternativas. Hemos finalizado la primera parte de las actividades con ellos y luego les estamos preguntando, bueno, tenemos otros 2 años. ¿Estás interesado en seguir las actividades? Y ellos nos dicen que sí, que de hecho les interesan, así que por el momento el proceso es Thank you for this question because positivo. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque no sé cómo será en el norte, pero la mayor parte de los agricultores no están estructurados en cooperativas, están separados y la idea es agruparles en cooperativas o grupos y si están en cooperativas, pues entonces tienen poder decisorio, acceso al mercado, tienen la posibilidad de mejorar sus capacidades y luego pueden tener una organización dedicada, porque el 70 o 80% de las explotaciones agrícolas son de pequeño tamaño y no están estructuradas en cooperativas, asociaciones ni nada. Entonces, la idea es cómo congregarles. Si están juntos, entonces pueden involucrarse en el proceso de toma de decisiones, pueden tener acceso a financiación, también pueden tener acceso a la formación y capacidad. we are Entonces going, tendrán su propia voz. Estamos apostando por esta dirección, pero no es fácil, porque el modelo de la organización o la mentalidad en el Mediterráneo Sur, hay complicaciones, estamos teniendo éxito. Sí, hay dos vías principales, preguntarles, pedírselo y luego también hacer las asociaciones, que yo creo que esta es una forma muy buena. No, en aquest assumpte de l'adaptació Sobre este tema de la adaptación del agricultor al nuevo clima, a la escasez, a la falta de agua, a mayor calor, ¿en qué punto se encuentra la solución? Es decir, ¿en qué punto está la investigación en nuevas semillas que resistan a esta sequía? ¿O en qué punto está la investigación de variedades de árboles frutales que puedan tener un ciclo más corto? Porque yo creo que la solución está más hacia aquí, más que hacer que el agricultor pase de cultivar trigo a cultivar, no sé, otra cosa. ¿Cómo está la investigación en este sentido? En su experiencia, parece ser que la solución pasa por cambiar las variedades de cultivos, porque dice que es muy difícil hacer que los agricultores cambien por completo todo la variedad que han estado cultivando toda su vida.
Es una muy buena pregunta, porque a veces, no siempre, pero a veces las So they have to keep pequeñas their explotaciones agrícolas no aceptan los cambios y entonces quieren mantener todas las variedades que han cultivado toda la vida. No es fácil, pero tenemos que comenzar con algunos proyectos piloto. Si ven los resultados, pueden seguirnos. Por ejemplo, para los olivos. Olivos antiguos que ya no tienen producción o productividad en el sur de Túnez. Les hemos pedido que los desplanten y cultiven nuevos y han rehusado, han dicho, no, imposible, no puedo eliminar estos olivos ancestrales. Entonces, fuimos a otras explotaciones agrícolas más pequeñas y plantamos pequeños árboles entre los olivos y han visto los resultados y han visto, mira, qué interesantes estos nuevos olivos que están produciendo súper bien y entonces se han convencido solo fijándose en la experiencia de algunas explotaciones agrícolas, pero with the mindset. bueno, cultivando entre árboles funciona. Y entiendo muy bien la mentalidad de los agricultores mediterráneos, pero tenemos que mostrarles las mejores prácticas en el terreno. Si las ven con sus propios ojos, entonces cambian su mentalidad. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, espero transmitir claramente la pregunta que os quiero hacer. En la humanidad nos estamos dando cuenta de que tenemos un pacto de descarbonización, por tanto un pacto de energía. Hablamos ya de pactos de agua. Me da la sensación que estamos llegando a un punto del pacto por la tierra. Es decir, y es una pregunta que os lanzo, es decir, hay ciertos elementos que se escapan al libre albedrío. Como bien dices, cambiar las costumbres de un país es muy complicado desde la individualidad, desde la colectividad es relativamente más simple, ¿no? Y me da la sensación que tenemos el conocimiento acumulado tecnológico como para variar cultivos, que nos falta ese sustrato cuando tenemos al mismo tiempo unas personas vinculadas con el campo que son personas que están fijando valores muy importantes para la humanidad, pero que al mismo tiempo también son grandes inversiones, no solamente en tecnología, también en conocimiento acumulado y capacidad de resiliencia, que es casi más importante que lo anterior. Dentro de ese pacto de la tierra, a mí me da la sensación de que nos estamos desertificando hacia el norte, pero claro, si el norte liberase tierras, podría ser posible, pero todos sabemos que la sabana rusa está reteniendo grandes cantidades de CO2 en el permafrost y que, por tanto, al aflorar tierras fértiles en esa zona generaría un problema muchísimo mayor. Por tanto, mi pregunta es, ¿vamos hacia un pacto de la tierra y especialmente en el Mediterráneo, evidentemente, porque es donde estamos hablando? Y dos, ¿somos capaces, como en otras reestructuraciones de industrias, de darle nuevas esperanzas a los agricultores para que sigan cultivando la tierra, aunque sea en otras especies o otras variedades diferentes? Y si la solución pasa porque la tierra sea nacionalizada. The important question. Bueno, me encanta lo del pacto por la tierra. O sea, Una pregunta maravillosa. What do you think about it? You understand more or less No lo capté todo. Os estaba comentando que tenemos un pacto por el agua, la energía. Ha llegado el momento del pacto para la tierra. Y si este pacto para la tierra no solo tenga que ver con la inversión en dinero, sino también que pase a lo mejor por la nacionalización, tal vez, de las tierras.
Tenemos una nueva iniciativa para la COP28, el Acuerdo Mundial del Agua. Y hemos estado pensando en tener un acuerdo por la tierra, porque We cannot think about el cultivo sin agua tampoco puede producir nada. Y se puede hacer un acuerdo mundial sobre el suelo en la COP. Y esto será importante para hacer incidencia política y se puede considerar como un pilar importante de la producción, porque ahora mismo la desertificación está avanzando del sur al norte, tenemos muchos datos y la desertificación es alarmante. Y siempre estamos hablando del agua, pero muchas veces desdeñamos el suelo. Creo que el suelo ha de ser mencionado como un pilar importante y hacer incidencia. Cuando estábamos preparando el Acuerdo Mundial del Agua, pues estábamos pensando también en un Acuerdo Mundial del Suelo. Creo que su comentario es desafiante y espero que seamos capaces de pensar en ello. Sí, pero no sé, a nivel europeo, como mínimo, sobre el suelo, con lo cual es un foco de atención. Hay muchos proyectos, sí, pero no a tan alto nivel. Sí, tenemos el tema de la misión suelo con investigación, sí, pero a nivel de políticos, el suelo nunca se considera como un elemento importante o no se enfatiza lo suficiente. No hay refuerzo y esto está vinculado a la adaptación, porque toda esta adaptación pasa por el suelo. Todas las prácticas agroecológicas, toda la agricultura de conservación, sistemas mixtos, todo pasa por el suelo y el suelo es un importante componente, está incluido en la adaptación. Y la adaptación ha sido desdeñada hasta la fecha y se da más importancia a la mitigación. Si puedo, por responder este último, la nacionalización del suelo, tenemos que admitir que vivimos en un mundo capitalista, aunque no nos guste, en todos los niveles, y hay una solución potencial en el medio que es el pago por sistemas ecosistémicos. Entonces, el suelo puede pertenecer a cada uno de los agricultores, pero como mínimo pueden recibir un extra por conservar este suelo y por conservar esta tierra, porque hacen un esfuerzo en este sentido. Es como el silvicultor. El silvicultor parece que es el malo de la película. No, no, los silvicultores están cuidando de sus bosques y deberían recibir un dinero adicional por esto. Quizás esto es algo que a lo mejor esté a medio camino, pero yo creo que existe también estos pagos por sistemas ecosistémicos que pueden ser una buena solución. Sí, de hecho, ahora mismo estamos involucrados en un proyecto europeo que se llama Invest Soil. Monetary value of ecosystem services provided by soil. So we are trying to do that not only for the agricultural sector, also we are considering in the industrial soils, etc. And the aim of the project is what you were saying. So try to find a monetary value of the ecosystem services provided by the soil. No sé si contesta más o menos lo que... No, but the question is very important because the soil is not like I am a farmer. The soil is not my soil. It's the soil of all the people. Because if it's my land, but finally I cannot do whatever I want. So we need to protect the soil. If this desertification comes to my soil, then it will go to the other soil and it will go to the north. So we need to think broadly. Yeah. So this is the point. And maybe the idea is to have an Accord Mondial on the soil to think about it. Thank you for this question. Maybe we have time for the last question. Sorry. At least in the Mediterranean. Yeah, at least. Thank you. Thank you very much for the Muchísimas presentation. gracias por estas presentaciones y el diálogo. Mi pregunta es la siguiente. Reducing wastage, is food waste in... ¿La merma o la pérdida alimentaria está incluida en los planes alimentarios en los que han estado trabajando? Sí, sí.
También estamos considerando este aspecto. De hecho, uno de los primeros puntos en nuestro laboratorio vivo es encontrar soluciones para reducir la merma y la pérdida de alimentos. Creo que es importante también desde el punto de vista de la adaptación y de la mitigación. Sí, y la merma en el Mediterráneo. No sé si tenemos las cifras de pérdida de alimentos, pero es como el 30%. Estamos tirando demasiadas cosas. Y además eso entraña mucha energía, mucha pérdida de agua y los inputs que hemos producido. Con lo cual tenemos que trabajar en este sentido y tenemos que Circular economy. muchos esfuerzos en esta dirección para tratar de reciclar, valorizar el residuo y adaptarnos y fomentar la economía circular. Muchas gracias por esta pregunta. Una última pregunta. Sí, sí. Hello, okay. So thank you very much for the compliment. It was really Muchísimas gracias por la conferencia porque me ha resultado muy interesante. Si el coste de adaptación va a ser alto, me pregunto quién va a asumir este coste. Porque estamos hablando de las acciones, no creo que todo el mundo tenga los mismos ingresos según el territorio donde resida. Entonces mi pregunta es, ¿quién asumirá este coste? Pues es muy interesante. Si recuerdo bien, hay más de un 90% del coste que ha de ser asumido por el público, o así se asume, pero será importante también involucrar al sector privado, considero. We have also to take in consideration the opportunities that adaptation can provide also for the private sector. But yes, the public, but I am not totally agree with you. If we do give it to the public, Sí, estoy de acuerdo. Si se lo damos al público, ¿qué va a hacer si no tiene dinero? No estoy de acuerdo con este enfoque. Sí, pero hasta ahora se está haciendo así. Claro, pero tenemos que aportarle dinero a los agricultores. Si se quiere apostar por esta adaptación, pues el 40 o 60% ha de ser Estado. Si este es el sistema, pues yo me sentiría alentado para realizar estos cambios. Si no, no sería el caso. Entonces es importante aportarle estos incentivos a los pequeños agricultores. ¿Cuánto? No sé, pero como mínimo no sé en qué fase estaremos ahí, la verdad. Pero se debería hacer todo esto a través de incentivos. Y el sector público tiene que tener en consideración estas inversiones, pero si no hay dinero, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, tenemos algunos agricultores ricos en el Mediterráneo y si aportamos incentivos, se podrán hacer muchas cosas a nivel de adaptación. También quiero añadir que como consumidores también tenemos un rol que desempeñar. Y tenemos que mirar antes de comprar algo, ver de dónde vienen y apoyar a los agricultores locales para también la huella ecológica. Sí, quizás también deberíamos pensar en las colaboraciones públicas-privadas y cómo implantarlas, porque tenemos algunas políticas, pero no se han implantado hasta la fecha. Que me corrijan si me equivoco. Pero las colaboraciones público-privadas, los partenarios público-privados también podrían ser buenos para invertir en este tipo de adaptaciones. Porque si el sector privado puede invertir, pero si existe un partenario público-privado, como sector privado tengo, imagínate, una empresa fotovoltaica. Y aquí tenemos a los agricultores y aquí al público. Si existe una cooperación público-privada, pues este puede ser un ecosistema muy bueno para la inversión, porque en el sector privado las empresas tienen mucho dinero y la inversión es muy importante y no debería dejarse solo a las manos del sector público. Tenemos que involucrar también al sector privado, sobre todo las pymes del Mediterráneo.
las vértebras, la columna vertebral del Mediterráneo son las pymes. ¿Cómo revitalizarlas en la región? Sobre todo para que apuesten por la adaptación. Totalmente de acuerdo. Creo que llega el momento de hacer aflorar las principales ideas que han surgido en el debate y entre el público. No sé si tendrán algunas aportaciones, pero tengo algunas reseñadas. Para mí lo importante desde el principio. Esto es algo que está sucediendo. No es el momento de decir, oye, ¿va a ocurrir o no? Bueno, ya estamos viendo los efectos tangibles. Tenemos que pasar de la reacción a la prevención, a pesar de que no veamos los resultados tangibles o que entrañe un gasto de dinero. Tenemos que ser capaces también de hacer una adaptación entre las nuevas tecnologías, pero también esta transformación o esta adaptación transformativa o sistémica. Y será difícil para algunos agricultores, pero para eso tenemos que involucrarles en la toma de decisiones. Me gusta esta frase, tenemos que involucrar a todas las personas que participan en la cadena de valor. Y finalizo aquí con algo que me ha gustado muchísimo porque he preguntado por la política, pero los dos habéis dicho que la cuestión no es solo la elaboración de políticas, sino la puesta en práctica. Y entonces, con la puesta en práctica, debería hablar sobre el Pacto de la Tierra, que es maravilloso y espero que se pueda poner en práctica. No sé si quieren añadir algo. No, lo ha resumido a la perfección. Sí, pues si puedo resumir también. Hemos hablado de muchas cosas, celebramos muchas reuniones como esta. Ahora tenemos que pasar a la acción. Pero tenemos muchas cosas, la adaptación, sistemas incrementales, transformativa, tenemos la crecimiento, la práctica, pero lo más importante es implantar las cosas. Y para tal fin necesitamos los fondos, necesitamos la financiación porque tenemos el aumento de las temperaturas y va a continuar aumentando. Va a aumentar si no hay acciones. Entonces necesitamos mitigar también fondos para la adaptación, sobre todo para el Mediterráneo. ¿Por qué no está haciendo el Mediterráneo suficiente lobbying para insuflar financiación para la implantación de las políticas de adaptación al Mediterráneo? Tenemos un problema porque la desertificación va a avanzar y nos quedamos ahí mirando la situación, problemas de productividad, tenemos problemas con la escasez de agua, suben astronómicamente los precios, la desertificación aumenta de manera ingente y nos quedamos de brazos cruzados. Bueno, no es que estemos no haciendo nada, no estamos de brazos cruzados, pero tenemos que tener más fuerza, más fondos. Y en las distintas COP 27, si asistieron, apostamos por tener más fondos para la adaptación y colocarlos sobre el terreno. Y esto es lo que me gustaría resaltar, eso es lo que quiero decir. Necesitamos llevarlo de manera tangible, trasladarlo de manera tangible al terreno. Y luego la participación, como usted decía. Sí. Y otro comentario final, el tema del monitoreo y la evaluación de la adaptación también, muy importantes. Es un paso que nos faltaban en nuestros planes y estrategias y es muy importante porque necesitamos saber qué tal están funcionando nuestras acciones de adaptación, cuán efectivas son y si es necesario cambiar en consonancia. Muy bien, muchísimas gracias por estas aportaciones. Muchísimas gracias, Valentina y Ali. Y por mi parte me llevo muchas ideas, una reunión muy interesante.